Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. Y bueno, hoy contamos con la presencia de un invitado de honor que viene a compartirnos sus conocimientos y experiencias acerca de este tema que a muchos les ha de interesar, que es el de acciones correctivas. Está con nosotros nuestro queridísimo director, el maestro Mario Eduardo Hernández. Bienvenido, ¿cómo está, maestro? Hola Emma, ¿qué tal? Muy buen día. Un gusto de estar con todos ustedes. Ahora a la distancia, pues vamos a empezar yo creo que por el tema del COVID, pues vamos a seguir con esta dinámica que tanto ha gustado a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros seguidores. Y bueno, pues desearles a todos un excelente inicio de semana. Aquí en México, pues estamos descansando. La mayoría sí está llevando a cabo día festivo, ¿no? Y bien, invitarlos amigos a que nos sigan, a que nos ayuden a compartir, a que puedan hacer sus preguntas aquí en esta transmisión que tenemos en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook Live y también simultáneamente retransmitiendo para nuestro canal de YouTube. Recordar que, bueno, que en medida de estos programas los vamos sacando de acuerdo a lo que nos van comentando, a lo que nos escriben en nuestro correo de contacto y también en nuestras redes sociales y bueno, seguirlos invitando a que participen en esas charlas que vamos teniendo a lo largo del día. Precisamente hoy vamos a tener un tema muy interesante porque al final de cuentas las acciones correctivas muchas veces dentro de un sistema de gestión pues no se aplican como deberían de ser y es una pregunta que me han hecho muchas personas, incluso directores de empresas, dueños de empresa. Me dicen, oye Mario, es que existen diferentes cuestiones que pasan en mi organización y vemos que las mismas fallas siguen ocurriendo y no terminamos de cuadrar con el tema del sistema de gestión. Entonces, vamos a ver precisamente en esta charla algunas preguntas muy buenas que nos han apoyado para realizar nuestros amigos y que también por aquí nuestra gerencia de operaciones pues nos ha apoyado también para ir poniendo a manera de que podamos clarificar qué son las acciones correctivas y cómo las tendríamos que abordar. Entonces, licenciada, pues si le parece bien, damos inicio a esta charla, a esta dinámica. El día de hoy pues no tenemos otro invitado, pero bueno, con mucho gusto estamos aquí para poder apoyarlos y poder transmitir un poquito del conocimiento que vamos desarrollando. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que esa es la primera pregunta. Yo creo que todos nuestros amigos a veces se cuestionan, ¿qué son las acciones correctivas, maestro? Muy bien, fíjense que, bueno, las acciones correctivas así textual de la norma, por aquí tenemos la definición, son las acciones para eliminar una causa de una no conformidad, ¿sale? Debemos entender que una no conformidad es un incumplimiento a un requisito. Son términos básicos que manejamos dentro de los sistemas de gestión y lo que a veces no comprendemos es que cuando nosotros cuando nosotros empezamos a diseñar un sistema de gestión, pues tenemos diferentes tipos de requisitos que debemos de cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los requisitos del cliente, como ya sabemos, normalmente se traducen en 3, 4 requisitos, como especificaciones técnicas del producto o del servicio, como algunos aspectos como de tiempos de entrega, cantidades de entrega, etcétera, ¿no? Diferentes características que al final de cuentas, al interior de la organización, dependiendo del sistema de gestión que vayamos a ir implementando, pues empezamos a emprender diferentes estrategias, diferentes actividades para poder ir abordando estos temas. Tenemos otros requisitos como son los requisitos legales, ¿vale? Es importante comprender, es importante también saber que los sistemas de gestión, independientemente de si son de calidad, si son ambientales, si son de seguridad y salud en el trabajo, antisoborno, etcétera, siempre nos van a pedir como parte de la planeación o como parte de la determinación de las actividades que llevamos a cabo dentro del negocio, dentro de la organización, precisamente dar cumplimiento con estos requerimientos legales. Entonces tenemos ese otro tipo de requerimientos.
Por supuesto están los requisitos de la norma o las normas que queremos nosotros asumir, las normas internacionales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Entonces, tenemos diferentes requisitos y además de esos requisitos, tenemos también los requisitos que la misma organización determina y establece para dar cumplimiento con los requisitos del sistema de gestión, ¿verdad? O los requerimientos legales. Y aquí es importante comprender que precisamente parte de lo que nosotros como organizaciones establecemos dentro de un sistema de gestión tiene que ver con algunos requisitos para dar cumplimiento con todas estas especificaciones que he ido mencionando, especificaciones del producto, del servicio, aspectos legales, aspectos o cuestiones que el cliente nos pide, ¿sí? Y también, por supuesto, algunas cuestiones que la alta dirección o los dueños de la empresa o los gerentes o directores de ciertas áreas, ciertos procesos, las necesitan como parte importante para su gestión de información o alguna otra situación que requieran implementar. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver cómo empieza a funcionar este tema, ¿no? Entonces, tenemos que ver que una acción correctiva, pues es precisamente esa acción que nosotros vamos a implementar cuando existe algún incumplimiento de alguno de estos requisitos. Entonces entraría la acción correctiva precisamente para eliminar las causas y principalmente para evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Ok, muy bien, pues muchas gracias, maestro. Y bueno, entonces, ¿quién determinaría que se requieren realizar acciones correctivas? Fíjate que esta pregunta es súper importante, es bien interesante. Si nos vamos textualmente a lo que nos estás preguntando, realmente los que deberían poder implementar una acción correctiva es cualquier miembro de la organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una línea de producción, en una planta, en la prestación de un servicio, en oficinas, etcétera, pues todos podemos ver en el día a día las actividades que vamos realizando, podemos ver las actividades y podemos identificar incluso cuando tenemos algún tipo de incumplimiento, ¿no? O sea, las organizaciones, los dueños de procesos, los mismos, el personal operativo, todos nos damos cuenta cuando empezamos a realizar alguna actividad que no cumple con alguna característica, con algún requisito del cliente, con algún requisito legal incluso, con algún requisito del mismo proceso. Lo que es una realidad, desafortunadamente, en muchas organizaciones, estas acciones correctivas, porque debemos de comprender que ante un incumplimiento, ante una no conformidad, pues nosotros deberíamos de implementar una acción correctiva, ¿no? Y desafortunadamente en las organizaciones, por lo general, únicamente se realiza una acción correctiva cuando existe ya sea una queja de algún cliente, en algunos casos, porque también me ha tocado evaluar o ver algunas organizaciones donde incluso las quejas de los clientes o los usuarios no las atienden y obviamente pues esto es un incumplimiento a cualquier norma internacional porque vamos a ver que las mismas normas nos establecen que cuando exista una queja, por ejemplo, de algún cliente o alguna parte interesada, pues deberíamos de emprender una acción correctiva, ¿verdad? Y la otra, cuando existen auditorías internas o auditorías externas, cuando vamos nosotros a hacer alguna visita, ¿verdad? Entonces, esta condición lo que realiza, lo que hace que sucede es que realmente el sistema de gestión se vea limitado a poder realmente ir adecuándose, realmente ir abordando todas esas situaciones que hacen que un sistema de gestión no logre sus resultados y precisamente si no es encontrado en auditoría, entonces siguen pasando los problemas, siguen pasando las fallas y por eso es que muchas veces los directores sienten cierto nivel de frustración ante estas condiciones. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, ¿hay un tiempo límite o hay un tiempo determinado para implementar las acciones correctivas? Fíjate que no,
Emma, ninguna norma, ni siquiera 9001-1445 establece un tiempo límite para la implementación de acciones correctivas. Las normas de lo que nos hablan es precisamente que debemos establecer, debemos implementar las acciones correctivas necesarias, y nos habla en otro momento también de evaluar la eficacia de estas acciones correctivas. Sin embargo, como tal, no nos pide ninguna norma, ni 19011, ninguna norma nos habla de una temporalidad. Lo que sí es importante es que las organizaciones comprendan las consecuencias de no implementar una acción correctiva de manera oportuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente si somos muy sinceros, si somos muy honestos, cuando tenemos una no conformidad, alguna queja, o cuando observamos algún incumplimiento, o vemos alguna situación, es muy fácil identificar, o es muy fácil poder convocar a una reunión con partes interesadas o con personal interno de diferentes áreas, formar un equipo multidisciplinario y ponernos a hacer un análisis para identificar causas, ¿no? Realmente desarrollar un plan de acción correctivo no implicaría tal vez más de 1, 2, tal vez 3 días, dependiendo la situación, ¿no? O sea, el generar el plan no es una cuestión que debería ser tan tardada. Es más, incluso me parece que una buena práctica es no dejar pasar mucho tiempo después de la inconsistencia, después de la queja, después del incumplimiento. ¿Por qué? Porque en medida de que ustedes, de que las organizaciones puedan reaccionar de manera más oportuna, no solamente con el tema de la corrección, con la acción inmediata, sino que se pueda implementar estas acciones de manera más ágil, ustedes por supuesto van a tener una posibilidad de poder evitar que esa situación pase. Entonces, vamos a considerar 3 días. En algunos casos, la implementación sí puede variar. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que parte de la implementación o parte de la falla esté relacionada precisamente con la implementación de un nuevo control. Debemos comprender que pueden existir diferentes situaciones o diferentes cuestiones que nos pueden traer diferentes temas. Por ejemplo, si la no conformidad estuviera vinculado con un tema de ambiente para las operaciones, o con un tema de infraestructura, o con algún tema de algún requerimiento legal, que tengamos que hacer alguna inversión significativa, pues obviamente esa corrección o esa acción correctiva, y también debemos de comprender la diferencia entre corrección y acción correctiva, lo vamos a ver ahorita más adelante, pues obviamente tendríamos que determinar a veces un poquito más de tiempo, ¿no? en la implementación de algunas acciones correctivas. Sin embargo, vamos a pensar que parte de la acción correctiva o parte de los planes fuera el establecimiento de algún control administrativo o de algún control operativo que no implique un costo mayor para la organización, pues realmente pudiera ser pues de inmediato, ¿no? Tal vez 1 o 2 días después de haber determinado el plan de acción correctivo, ¿vale? Y el otro tiempo pues tiene que ver con la verificación o con la evaluación de la eficacia. O sea, una cosa, como lo había mencionado, es el tiempo necesario para hacer el análisis, para analizar la situación, para analizar la falla, para analizar el error. Otro, para implementar los acuerdos que se haya determinado, y otro más para evaluar la eficacia. Entonces, son tiempos diferentes y debemos de comprender que incluso para el tema de evaluación de la eficacia tiene que ver mucho con la temporalidad de los procesos, con qué tan seguido se repite un proceso. Por ejemplo, vamos a pensar tal vez en alguna maquila o en alguna organización que fabrica productos de plástico, etcétera, ¿no? Que fabrican, digamos, de manera consistente, de manera constante. Una empresa de transporte o una empresa de servicios que de manera rutinaria y de manera constante se llevan a cabo precisamente la prestación del servicio. Entonces, ante esta situación, después de que nosotros implementamos las acciones correctivas, pues nosotros tenemos la capacidad de poder llevar a cabo la evaluación de la eficacia, digamos que de manera oportuna, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues obviamente el proceso se lleva a cabo, o esa actividad se lleva a cabo de manera rutinaria y de manera sistemática, a intervalos más cortos. Pero ¿qué pasa cuando existen procesos que son aislados, que son
de manera eventuales, mensuales, bimestrales, semestrales, anuales, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un tema de agricultura, donde existen ciertos productos, ciertos alimentos que son de temporada, que no lo vamos a poder evaluar probablemente algún control hasta la siguiente temporada que llevemos a cabo esta actividad, o procesos administrativos, como vamos a pensar el desarrollar un presupuesto, o probablemente un proceso en las escuelas cuando tienen inscripciones o cuando se tienen titulaciones. No lo vamos a poder evaluar de manera pronta. Entonces va a depender mucho de la naturaleza de la actividad que se va a evaluar o de la naturaleza del proceso que vamos a evaluar en relación a la acción correctiva. Lo que sí es muy importante que deberían de comprender es que no deberíamos dejar pasar tanto tiempo, en medida de lo posible, en medida de la naturaleza del proceso, porque un error que a veces cometen las organizaciones es en decir, a ver, voy a utilizar mis auditorías para evaluar la eficacia de las acciones correctivas. No es que esté mal esto. Lo malo es que muchas veces dentro de los programas de auditoría, y esto ya lo platicamos en una transmisión anterior, Sí. en los programas de auditoría muchas veces las organizaciones establecen una sola auditoría al año. Y la bronca es que si esa auditoría o si esa acción correctiva estuvo muy pegado o fue desarrollada precisamente por causa de esta auditoría interna. ¿Qué quiere decir? Me voy a esperar todo un año para volver a encontrarme y poder evaluar esa acción correctiva. Me parece que ese tema sí es totalmente inapropiado. Y la consecuencia es que las fallas van a seguir. Si la acción correctiva no fue eficaz, la consecuencia es que la falla va a seguir sucediendo de manera constante. ¿Vale? Entonces, ahí sí queda la invitación y debemos de comprender, incluso me parece que este es un tema que muchas veces las organizaciones le copian ciertos modelos o ciertas prácticas a nosotros los organismos de certificación. Es importante que comprendan que, por ejemplo, nosotros verificamos que la acción correctiva se haya implementado, por eso cuando levantamos una no conformidad pedimos que manden la evidencia de la acción correctiva, ¿sí? Y damos seguimiento dentro del ciclo de certificación en la siguiente auditoría, precisamente que esa acción haya sido eficaz. ¿Cómo? Pues poniendo a prueba los nuevos controles o poniendo a prueba la situación que se presentó para evaluar que efectivamente ya no sigue pasando. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, y entonces, ¿cuáles serían los pasos para determinar acciones correctivas? Fíjate que la misma norma nos va llevando de la mano. Si nosotros, por ejemplo, tomamos como referencia en 10.2, nos vamos a encontrar de 9001, que no es muy diferente ni es nada ajeno a 1445 o cualquier otra norma de sistemas de gestión, nos vamos a encontrar que nos lleva de la mano. Dice, primero, tenemos que reaccionar ante la no conformidad, ¿vale? ¿Qué es reaccionar? Pues es corregir, ¿no? Literalmente reaccionar es tapar el bache, ¿vale? Se cayó el envase, se cayó el plato, se cayó no estaba la firma, pongo el vaso, cambio el vaso, seco el desorden que hice, firmo el documento que no estaba firmado. Esa es la acción inmediata, eso es reaccionar ante una no conformidad, ¿sale? Incluso aquí la norma nos dice, y hacer frente a las consecuencias, sí, probablemente, dependiendo la queja, dependiendo de la no conformidad, probablemente tenga que reparar el daño, probablemente tenga que pagar una penalización con mi cliente, probablemente existen diferentes circunstancias y diferentes situaciones que pueden llegar a pasar. El siguiente paso, disculpen, sería precisamente analizar y evaluar la necesidad de implementar las acciones necesarias. Y aquí es donde nosotros precisamente debemos de llevar a cabo tres actividades. Primero, revisar, analizar y comprender lo que se falló. Segundo, llevar a cabo un análisis de las causas de la falla, ¿sale? Y entonces es aquí donde surgen diferentes metodologías, diferentes herramientas. Al final de cuentas, la metodología que ustedes utilicen
me parece que es, pues, va a depender de cada organización la que le sea más práctica. Porque es una pregunta que luego también hacen mucho. ¿Y cuál es la que crees que sea mejor? Mira, para mí probablemente, para Mario Hernández, la que más me gusta es el Ishikawa. Sin embargo, para otras personas puede ser otra herramienta. Aquí la que yo les invitaría a que evaluaran es la que más le funcione a la organización. Creo que hay más valor, más que en la herramienta, en el método. ¿A qué me refiero? ¿A quiénes son las personas que se dedican o a quiénes son las personas que van a integrar los equipos y la manera en cómo van a llevar a cabo precisamente el análisis y la determinación de las causas? Al final de cuentas, todo recae en la lluvia de ideas, vamos a ser muy honestos. Una vez que identificamos las causas, también parte de lo que debemos establecer precisamente tiene que ver con la determinación de si esa no conformidad pudiera suceder de manera similar o potencialmente en otra parte del sistema de gestión. Algo que también muy comúnmente las organizaciones realizan es personalizan la no conformidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar que la no conformidad o el hallazgo, la evidencia objetiva que se encontró durante una auditoría o en alguna situación fue en el área de compras, ¿vale? Y entonces lo que hacen las organizaciones por lo general es únicamente evalúan que esa situación se haya presentado en la parte de compras. Sin embargo, debemos de comprender que en muchas ocasiones existen fallas similares en otras partes de los procesos, en otras áreas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en organizaciones multisitio, la evaluación de las causas y la evaluación de la no conformidad tendría que correr y tendría que verse reflejado que se analizó incluso en los demás sitios que esa situación no se estuviera presentando, ¿vale? Y esto es bien importante y este es un tip que la norma no te lo dice, sin embargo, como organismos de certificación, sí debemos evaluar, y bueno, sí lo dice la norma en esta explicación que estoy dando, y nosotros lo evaluamos precisamente que no se quede solamente a nivel del área, a nivel del proceso, sino que efectivamente se lleve a cabo un análisis de esta situación que pudiera surgir de manera similar. El siguiente punto es ya implementar las acciones que se determinaron ante las causas, y aquí sí es importante mencionar que no solamente, y no basta con que solamente se implemente una acción correctiva. Y saber la diferencia entre la acción inmediata, que es la corrección, y la acción correctiva. Muchas organizaciones creen que a veces la causa de todos los males es el tema del conocimiento. No se tenía conocimiento o no se realizó. Y entonces ponen dentro del plan de acción correctivo, dentro de la acción correctiva, capacitar al personal. Capacitar al personal, debemos de recordar que para todos los sistemas de gestión existen requerimientos vinculados con conocimientos y con competencia, ¿vale? Entonces, a mi parecer, si una de las causas es que no tuvieron el conocimiento suficiente, a mí lo que me está diciendo ese análisis es que algo falló en la determinación de conocimientos o en la proveeduría del conocimiento para la persona, para las áreas que están involucradas con la falla, ¿no? O dos, que sería lo más grave, es que probablemente el personal que está interactuando en la falla o que generó la falla no es competente, y si no es competente, entonces no tuvo por qué estar llevando a cabo esas actividades. Entonces, ahí es importante que precisamente dentro de las causas que se vayan determinando, también se vayan implementando esta situación y vayan viendo cómo de una situación puede llevar hacia otra parte de la norma. Y es un juego que así se vive a lo largo de todos los sistemas de gestión. ¿Sale? Luego viene la parte importante y la parte medular. Dice, bueno, revisar la eficacia, ¿no? Ya se implementó, y entonces en la implementación, por ejemplo, una buena práctica probablemente sea dejar pasar, evaluar de manera inmediata, tal vez dejar pasar algún tiempo, volver a hacer un seguimiento y tal vez una tercera ocasión para constatar que efectivamente ya fue eficaz.
Lo que es una realidad, esto muchas veces las organizaciones no lo hacen o no tienen claro cómo poder hacerlo. Obviamente esto va a depender de la naturaleza de la acción correctiva, ¿sale? Pero en muchas ocasiones tiene que ver con la forma en cómo se identificó. Vamos a pensar, vamos a poner un ejemplo, vamos a pensar que una no conformidad esté vinculada con que no se cuenta con la información completa en ciertos expedientes, ¿no? Pues una forma muy sencilla de evaluar después de que se hayan implementado las acciones correctivas, pues es verificar, tomar una muestra significativa de expedientes para evaluar que efectivamente ya está funcionando, ¿no? Ya se corrigió primeramente y después de algún tiempo volver a tomar otra muestra para ver que efectivamente esa acción correctiva, esos cambios que se hicieron dentro del proceso, dentro del sistema, hayan funcionado. Y esto me lleva al siguiente punto, que es, dice la norma, si es necesario, ¿sí?, actualizar riesgos y oportunidades y también, por supuesto, el último punto, hacer cambios dentro del sistema de gestión. Y fíjense, aquí viene un tema muy interesante. Normalmente cuando una falla existe, cuando una queja existe, cuando una no conformidad sale a la luz, tiene que ver por 2, 3 situaciones, yo así lo tengo visualizado. Probablemente existan otras más, ¿no? Primero, no hay control, ¿sale? Al no haber control, pasa la falla. Segundo, sí existe un control, pero el control no es el más apropiado para identificar esa falla. Y entonces sucede el error, sucede la falla. Tercero, el control es apropiado, sí existen controles, pero el control no es aplicado, ¿sí? Normalmente cuando no es aplicado un control, quiere decir que falta algún tema de disciplina o falta un tema de supervisión, ¿vale? Entonces, básicamente, esta dinámica o estas posibles causas, pues en automático nos tendría que llevar a revisar nuestros análisis de riesgos, nuestros análisis de peligros, para identificar si esta situación no puede estar sucediendo o no va a alterar todo lo que sea mi análisis. Probablemente ya cambió algo dentro del proceso. Y si fue así, bajo estas 3 circunstancias o estas 3 posibles causas, pues en automático tendría que cambiar mi sistema de gestión, porque voy a integrar nuevos controles, tal vez tenga que cambiar nuevos controles, tal vez tenga que establecer controles de seguimiento y supervisión, y entonces yo los tendría que integrar a mis procesos, a mis actividades diarias, porque si esto no se hace y solamente se deja como una acción correctiva, lo que va a suceder es que los auditores internos no tendrán la capacidad de poder dar seguimiento precisamente a través de lo largo de las auditorías a estar supervisando y estar monitoreando que esta situación ya no siga pasando. Entonces, aquí es bien importante este tema, esto que voy comentando, precisamente en relación a ello, ¿sale? Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro. Realmente es muy amplio este tema. Y bueno, ¿cómo podríamos saber si se están determinando las acciones correctivas adecuadas? Fíjate que, bueno, por lo menos algo que yo identifico en tema de las acciones correctivas es un poquito también como la parte de gestión de riesgos. Yo siempre hago una analogía que la gestión de riesgos y las acciones correctivas tienen que ver un tanto digo, cuidando y con mucho respeto, pero cuidando, haciendo un juego más o menos como el doctor, ¿no? Una dinámica es muy similar. ¿Por qué? Porque tenemos una falla, tenemos una enfermedad, hacemos un análisis, vemos qué es lo que está pasando y entonces el médico instala un tratamiento, ¿no? Instala una acción correctiva. Después de algún tiempo, después de instalado, evalúa que efectivamente esa acción correctiva sea eficaz, le da seguimiento a su tratamiento. Si evalúa en esta evaluación persiste el malestar, persiste la sintomatología. Entonces, esto lo va a llevar a cambiar su análisis o a verlo desde otra perspectiva
Incluso en algunos casos el médico lo que hace es deriva o incluye al análisis de algún especialista, ¿sí? ¿Para qué? Para que desde otro ángulo, desde otros conocimientos puedan evaluar esta situación y nuevamente se vuelve a instalar un tratamiento igual a una acción correctiva, se implementa, se toman los medicamentos y se le da seguimiento para evaluar la eficacia de esta acción correctiva hasta que el médico ya te da de alta, ¿vale? Entonces, es muy similar el cómo se tiene que dar este seguimiento con esta analogía, y precisamente esto nos lleva a que al final de cuentas es importante que cuando evalúen su acción correctiva, no solamente evalúen la implementación, y no solamente evalúen algo muy somero, sino que realmente sean conscientes, y entonces cuando ustedes ya determinan que efectivamente ya funcionó, es ahí cuando ustedes podrán decir que ya la acción correctiva fue eficaz y nos está apoyando precisamente para llevar a cabo todo este ciclo del cual estamos platicando, ¿no? Lo que es un hecho, probablemente lo que me funcione a mí en alguna situación similar, no le vaya a funcionar a otra organización. ¿Por qué? Porque cada organización es diferente en su estructura, es diferente en sus recursos, es diferente en las personas, actividades, etcétera. Entonces, cada acción correctiva y el grado de implementación pues tendría que ser diferente, y cada organización va a determinar qué le es conveniente precisamente ante estas situaciones. Ok, muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, ¿alguna recomendación para todos nuestros clientes que nos están viendo, para los nuevos clientes que vamos a tener y nuestros amigos de Facebook acerca de acciones correctivas? Sí, por supuesto. Primero, algo que siempre yo les digo cuando tengo alguna plática, alguna conferencia o doy algún curso. Primero, las acciones correctivas tal vez se han estigmatizado por su nombre. Parecería que fueran a aplicar un cinturonazo o algo más. Y fíjense que si nosotros lo vemos desde la norma, o sea, en la cláusula de mejora, que es la cláusula 10, vamos a ver que es la primera herramienta que nos da para la mejora. ¿Por qué? Porque de las fallas, de las quejas de nuestros clientes, de la retroalimentación de partes interesadas y de lo que hagamos mal, vamos a aprender. Ese es el objetivo de una acción correctiva. Que aprendamos de lo que estamos fallando para tratar de no volver a caer en esa situación. Entonces, yo sí los invito a que quitemos esa etiqueta de las acciones correctivas como algo malo, como algo negativo, y que realmente lo veamos como lo son. Es una herramienta para poder mejorar. Segunda recomendación también es traten de involucrar al personal. Yo estoy consciente que muchas veces en las organizaciones, en todas las organizaciones, pues carecemos a veces del factor tiempo. Sin embargo, sí es importante que entendamos que si tenemos fallas, probablemente haya fallas como no tenía la fecha o cosas así, esas probablemente sean cuestiones triviales que sí en algunos casos son importantes, pero probablemente existan otros temas de mayor interés o de mayor impacto en la organización, y sí es importante que se puedan hacer análisis profundos y no análisis muy superficiales, y sobre todo que las acciones correctivas que estén implementando sí se vean encaminadas hacia la raíz de las situaciones. A veces nada más se dedican muchas acciones correctivas y es ahí donde por lo general tenemos que regresar la no conformidad y no aprobarla en la punta del iceberg, a corregir la falla, a corregir de manera inmediata, como por ejemplo, no se hizo una auditoría, la hago. Bueno, ¿cómo te aseguras de que no siga pasando esa situación? Entonces, aquí es importante que analicen, que revisen y que vean que es una herramienta para mejorar. No solamente es un tema superficial, un tema básico, sino que realmente es una herramienta de mejora, y en medida que ustedes lo puedan ir comprendiendo así, pues obviamente las fallas van a ir reduciendo y van a encontrarle muchísimo más sentido a sus sistemas de gestión. Muy bien, maestro.
Pues yo le agradezco mucho que nos haya compartido toda esta experiencia que usted tiene acerca de acciones correctivas. De verdad es muy interesante el tema y yo creo que se aclararon muchas dudas para nuestros amigos que nos están viendo, maestro. No, al contrario, como siempre, es un placer estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que vamos viendo y lo que hemos estado analizando, estudiando y demás desde hace ya muchísimos años. Y bueno, realmente seguirlos invitando a que aprovechen todavía las promociones que tenemos durante el mes de noviembre de manera consistente, el tema de certificación de competencias, el tema de certificación de auditores, el tema de certificación de sistemas de gestión y por supuesto los invitamos a que nos sigan acompañando todos los lunes en punto de las 10 de la mañana. Y bueno, pues en medida de que vayan preguntando, recuerden que siempre nuestros especialistas están atentos a sus comentarios, a sus preguntas. Y bueno, de verdad que es un placer poder estar aquí compartiendo este micrófono. Aquí, Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, el próximo mes de noviembre también tendremos cursos, ¿así es, maestro? bueno, el próximo mes de diciembre. De diciembre, perdón, sí, ya ando yo toda, ya no sé en qué día vivo. El próximo mes de diciembre, así es, tendremos cursos, ¿verdad? Correcto, hay que estar atentos, vamos a sacar por ahí una promoción, incluso me adelanto, vamos a sacar también me parece son 10 lugares con apoyo, con beca, para el tema de apoyar a nuestros hermanos tabasqueños que están pasando un momento pues muy complicado por el tema de las inundaciones recientes, entonces vamos a tener por ahí una super promoción, 10 lugares para apoyar a toda la gente, vamos a mandar por ahí un contingente, por lo menos un apoyo. ¿Sale? Entonces invitarlos a que estén atentos para que aprovechen estas 10 becas que vamos a comprar víveres para poder mandarlos allá a todos nuestros amigos tabasqueños. Un abrazo, fuerza y también nuestros amigos en Chiapas, nuestros clientes, esperemos que sus familias y todos ustedes se encuentren bien y pues agradecerles nuevamente por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues mucha fuerza a todos nuestros amigos de Tabasco y por allá por el sur de la República. Mucha fuerza, estamos con ustedes. Y bueno, cambiando un poquito de tema y aprovechando este medio, también quiero felicitar al maestro Mario, porque en esta semana es su cumpleaños. Entonces, aprovecho el medio para adelantarme a felicitarlo. Muchas felicidades, maestro, que se la pase muy bien. Y bueno, yo les agradezco, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan el próximo programa porque tendremos un tema súper interesante que se trata acerca de una certificación en temas de conocer, es el uso de lengua inglesa en el contexto laboral. Vendrán grandes expertos a hablarnos acerca de este tema, así es que no se lo pierdan, todos los lunes a las 10 de la mañana. Y bueno, ATC comprometidos con el desarrollo de su organización, les deseo un excelente día y un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.